Riesgo auditivo. El ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido es un sonido que resulta molesto, inútil y desagradable para la persona que lo escucha. Entendemos por ruido un sonido inarticulado y confuso, más o menos fuerte. Se considera ruido cualquier sonido no deseado. ¿Qué es el sonido? El sonido es una sensación auditiva que tiene por origen una onda acústica procedente de una vibración que se propaga en un medio elástico, produzca o no una sensación audible para el oído humano. La vibración es producida por una energía, por ejemplo la que se genera cuando se presiona una cuerda de guitarra. Clasificación del ruido. Según la forma de presentación temporal, los ruidos se clasifican en continuos, cuando el nivel es prácticamente constante a lo largo del tiempo, como por ejemplo el ruido producido por un ventilador o un compresor. Intermitentes, cuando el nivel sonoro varía en grados bien definidos, de duración relativamente larga. Se puede considerar como una serie de ruidos continuos de distintos niveles sonoros. Un ejemplo podría ser el ruido de una sierra de cinta o máquina, herramienta en la que se distinguen claramente las fases del ruido correspondientes al funcionamiento en vacío y durante el trabajo. Variables. Cuando el nivel sonoro varía de forma continua en el tiempo sin seguir ningún patrón definido, por ejemplo, en un taller de reparaciones mecánicas. De impacto o impulsos. Cuando el nivel de ruido presenta picos de alta intensidad y muy corta duración, por ejemplo el ruido de las prensas de corte. Características del ruido. El ruido es un conjunto de sonidos y se define por las mismas características que corresponden al sonido. La amplitud del sonido es definida por la presión acústica, la intensidad acústica y la potencia acústica. La más utilizada es la presión acústica. El nivel de presión acústica es el nivel de variación de presión del sonido. La frecuencia del sonido se define como el número de veces que la onda sonora adquiere el mismo valor por unidad de tiempo. Se expresa en ciclos, hercios. La frecuencia determina el tono del sonido. Los sonidos graves o de baja frecuencia son los que se repiten poco en el tiempo, pocos ciclos por segundo, como por ejemplo un trueno o la bocina de un camión. Los sonidos agudos o de alta frecuencia se repiten más en el tiempo, por ejemplo el producido por un silbato. El oído humano es capaz de percibir sonidos de frecuencias comprendidas entre 20 y 20.000 hercios. La intensidad corresponde a la fuerza de la vibración, de la alteración que se produce en el aire. Se mide en decibelios, dB. El oído humano es capaz de percibir entre 0 dB, umbral de audición, y 140 dB, umbral de dolor. Anatomía del oído. El oído está formado por un conjunto de órganos cuya finalidad es la percepción de los sonidos. Se compone de tres partes: oído externo u oreja, oído medio y oído interno. La oreja incluye el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, que actúa como receptor captando las ondas sonoras y conduciéndolas hasta que impactan en el tímpano. El oído medio está formado por la cavidad que se encuentra al otro lado de la membrana timpánica, donde se sitúan los huesecillos auditivos, martillo, yunque y estribo, que forman una cadena entre la membrana timpánica, área exterior, y la ventana oval, hacia el interior, limitando con la oreja interna. El oído interno se encuentra en el interior del hueso temporal, en la zona denominada peñón del temporal. ¿Cómo nos afecta el ruido? Anatomía del oído. El caracol es el órgano específico de la audición. Incluye un saco membranoso envuelto por una cubierta ósea que se presenta enrollada sobre ella misma en forma de espiral. A lo largo de toda la longitud se divide en dos pisos o rampas que se desarrollan en paralelo en el interior del hueso temporal. La rampa superior es la rampa vestibular y la inferior, la rampa timpánica. El órgano de Corti es donde se encuentran las células ciliadas externas e internas, que son las células sensoriales auditivas. En este grupo son fundamentales las células ciliadas internas, responsables de la traducción del estímulo acústico. Tienen unas terminaciones nerviosas que constituyen el nervio auditivo y se dirigen al tronco encefálico y al lóbulo temporal del cerebro, que es el área de la corteza cerebral responsable de la percepción de los estímulos acústicos.
Audición. Una de las funciones principales del oído es la de convertir las ondas sonoras en vibraciones que estimulan las células nerviosas. Cada parte del oído presenta funciones específicas en la secuencia de procesamiento del sonido. Las ondas sonoras son captadas por el pabellón auditivo, se propagan a través del conducto auditivo externo y chocan contra el tímpano, que entra en vibración y se deforma por efecto de las ondas. La entrada de la onda sonora origina la vibración del tímpano, que transmite un movimiento a la cadena de huesecillos, martillo, yunque, estribo, que acaba con el movimiento del estribo en dirección al oído medio, que a su vez tiene por función proteger el sistema auditivo de ruidos muy intensos, reduciendo su transmisión al oído interno. Audición. La vibración provocada se transmite a las membranas vestibular y basilar, en las que provoca un movimiento de onda que se transmite al órgano de Corti, que a su vez transforma la onda sonora en impulsos nerviosos y hace posible la audición. Estas células ciliadas son mecanorreceptores que registran el movimiento y transforman la vibración acústica en impulsos neuronales que se transmiten al cerebro a través del nervio auditivo, provocando la sensación sonora. Normalmente el sonido se compone de muchas frecuencias, por esta razón hay una gran cantidad de cilios, unos 20.000 en el caracol de cada oído. Audición. Cuando un cilio muere debido a una exposición elevada al ruido, los otros cilios no pueden comunicar al cerebro exactamente la frecuencia del sonido. Y entonces la persona ya ha sufrido una lesión auditiva. La lesión por ruido industrial se inicia con pérdidas de audición debidas a frecuencias agudas comprendidas entre los 4.000 Hz y los 6.000 Hz. Estas frecuencias no se encuentran en el área conversacional, razón por la que no interfieren la vida social de la persona. Poco a poco, este rango de frecuencias se va ampliando y puede afectar el nivel de conversación, lo que se denomina sordera conversacional, es decir la hipoacusia que llega a las frecuencias de 500 a 3000 Hz y que en consecuencia afectará a su vida social. Hay que destacar que la pérdida de audición provocada por el ruido es irreversible, ya que es debida a una lesión del nervio auditivo. Esta pérdida auditiva se denomina hipoacusia neurosensorial o de percepción. Efectos del ruido sobre la salud. El ruido presenta efectos sobre la audición y sobre otros órganos y sistemas del cuerpo humano. Alteraciones auditivas. El ruido presente en el entorno, tanto laboral como extralaboral, puede dar ocasión a alteraciones auditivas temporales, fatiga auditiva, o permanentes, hipoacusia o sordera. Los efectos fisiológicos que el ruido provoca en el oído son: hipoacusia. Disminución de la agudeza auditiva que puede afectar todas las frecuencias audibles o selectivamente los tonos graves o los agudos. Presbiacusia. Pérdida de agudeza auditiva con la edad. Si bien es un efecto fisiológico normal a partir de los 30 años, es más acusada en personas expuestas al ruido. Fatiga auditiva. Respuesta fisiológica de protección del oído hacia sonidos de intensidad elevada, 87 dB, que se manifiesta con una elevación temporal del umbral de audición persistente después de haber cesado la emisión del ruido. Efecto enmascarador. Efecto fisiológico por el que se ve disminuida la capacidad de percepción de un sonido debido a la presencia de otro sonido o ruido. Una de las incidencias más peligrosas del efecto enmascarador tiene lugar en el ambiente laboral, donde un sonido que debería servir de aviso puede no ser oído a causa de la presencia de otros ruidos, de manera que se ocasionan accidentes que habrían podido evitarse. Cuanto más próximas sean las frecuencias de los dos sonidos, más acentuado será el efecto enmascarador. Factores de los efectos del ruido. Las lesiones señaladas dependen de factores como la calidad del ruido. A igual intensidad son más nocivas las frecuencias agudas. El espectro de frecuencias. Un sonido puro de alta intensidad causa más daño que un sonido de amplio espectro. La intensidad, la emergencia y el ritmo. El ruido de impulso, de carácter imprevisto y brusco, presenta una mayor capacidad lesiva. La duración de la exposición laboral y extralaboral. La vulnerabilidad individual, relacionada con una mayor susceptibilidad coclear por antecedentes de traumatismo craneal, infecciones óticas, alteraciones metabólicas, enfermedades hereditarias, etc.
La interacción con otras exposiciones, vibraciones, agentes químicos o fármacos ototóxicos pueden aumentar el riesgo de hipoacusia. Efectos biológicos extraauditivos. El organismo responde a los estímulos acústicos, como lo haría delante de cualquier agresión, ya sea de tipo físico o psíquico mediante modificaciones cardiovasculares, hormonales, digestivas o psíquicas. Los efectos fisiológicos del ruido se observan. A nivel motor, contracciones musculares. A nivel vegetativo, aumento transitorio de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción periférica, aumento de la presión sanguínea, aceleración de los movimientos respiratorios, disminución de la función de las glándulas salivales y del tránsito intestinal. En el sistema endocrino, aumento de las catecolaminas. En el sistema inmunitario, disminución de la capacidad inmunitaria relacionada con las alteraciones endocrinas, y electroencefalografías, desincronización del EEG. En la alteración del ritmo cardíaco. En la aceleración de la respiración. En el aumento de la presión y vasoconstricción periférica. En la modificación de los movimientos peristálticos del estómago y del intestino, que puede provocar náuseas y vómitos. En la disminución de la secreción salivar. En alteraciones del tono muscular, contracciones de los músculos. En la dilatación de la pupila. Y pueden causar malestar, alteraciones del comportamiento, trastornos de voz, modificaciones sobre el sueño, trastornos de salud mental, ya que en ocasiones incrementa la desazón y el estrés, alteraciones del rendimiento en el trabajo. Otros. El ruido puede aumentar el riesgo de accidente de trabajo si enmascara las señales de alerta, dificulta la comunicación verbal y altera la atención.